donde anticipa lo que va a ser el futuro cuando se cree esa religión que se llamará católica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no termina ahí. Lo curioso de esto, e incluso Teolinda Gerson trabaja con un elemento importante porque hace hablar bueno, lo hace hablar hasta el propio mar, habla un sacerdote en representación del pueblo. El sacerdote dice, por ejemplo, para que ustedes vean, pelos vossos pecados padecéis, pelos vossos pecados. O sea, es como reforzando la idea de que la cuestión del padre Agamedes, ¿no? Es como que reforzando la idea de la culpa, ¿no? O sea, siempre como nutriendo la cuestión de la culpa ahí. Termina este texto, y esto es curioso, porque termina que en esa procesión del Señor del Mar se cae la imagen y se requebraja en 1000 pedazos. Al caer la imagen y requebrajarse en 1000 pedazos, la reacción del pueblo es diferente a la esperada. O sea, en lugar de horrorizarse por el hecho, se sienten liberados. Y sienten que por primera vez encontraron como la liberación a esa fe que los torturaba. La novela ata el cabo y dice, coincide con la Revolución de los Claveles y con la caída de Salazar. O sea que es evidente que el Señor del Mar era la representación alegórica de Salazar a lo largo de todo el tiempo. Y por eso es que ese fragmento aparecía y entraba dentro del texto, aunque pareciera una pura digresión. Yo creo, a partir de esta reflexión y de lo que he leído y estudiado y todo, estoy como convencido de que la imagen de Dios trazada en el Evangelio según Jesucristo es la imagen de Salazar. O sea, está apoyada en el texto bíblico, literalmente, pero evidentemente se trata de reforzar la dictadura. Y la relación que se da entre Dios y su pueblo, la relación que se da ahí en el Señor del Mar entre Salazar y como padre protector, digamos, en relación a su pueblo. Cuando Saramago en el año 95 decide, yo pienso, esta es mi hipótesis, ¿no? Yo creo que Saramago fue como queriendo entrar dentro de la piedra y por lo tanto no cuestionar, no describir desde fuera una práctica del catolicismo, sino como entrar dentro de la piedra y por lo tanto describir el catolicismo desde dentro, el catolicismo que nutría la figura de Salazar. Y entonces de alguna manera se inspira en la figura de este Dios torturador y perverso, tomando como referencia las imágenes políticas de Salazar. Descubre, y lo dice claramente la cita que yo planteé ahí, después de eso descubre que este universo se puede abrir mucho más y que podemos empezar a hacer un planteo de tipo más humanista y no necesariamente focalizado en el contexto social de Portugal de aquellos años. El punto que sigue yo lo llamo así, un giro que permite cerrar el círculo. Las dos obras literarias aquí citadas fueron escritas con posterioridad a la Revolución de los Claveles y en virtud de ello concentran una crítica sostenida al constreñimiento moral y religioso del Portugal salazarista. El Evangelio según Jesucristo, concentrando la diégesis en un suceso milenario, cuyos efectos siguen presentes a través de la fe, anticipa lo que vendrá. Anticipa lo que vendrá. Paisagem con Mulier y Maro Fundo, por su parte, ciñéndose al siglo XX, confirma lo que ha sido y es. Ahí se cierra el círculo. Así se cierra el círculo del tiempo, que es a la vez el círculo del poder y el que asegura su permanencia. Si la novela de Saramago reproduce a pie puntilla la versión oficial de una historia milenaria, subvirtiendo los datos que le explican, la radicalidad de la propuesta de Teolinda Gerson consiste en imaginar la salida de ese círculo que se abre a la historia contemporánea para pensarla como proyecto secular. Por eso, al final del episodio reseñado en esta ponencia, hace coincidir la caída casual de la imagen religiosa con la caída del dictador, deteniéndose en la reacción de los feligreses que en lugar de temer una reprimenda por lo sucedido, festejan la liberación de sus conciencias amordazadas. Así, la autoconciencia que revela esta manifestación condice con el llamamiento que Jesús hace a los hombres desde la cruz cuando afirma: hombres, perdonadle porque él no sabe lo que hizo. Ahí iríamos con el primer punto. Y ahora me voy a detener en lo... Ya, digamos, hasta ahí es todo el esbozo de hipótesis que uno ha ido como pensando en relación al texto y
intentando entrar en la periodización de la novela. Ahora yo me voy a detener un poco en esto que yo llamo Dios, el poder soberano y Jesús, la nuda vida. Hago dos citas también, empiezo con dos citas del Evangelio. La primera dice: el alma, hijo mío, para salvarse necesita el sacrificio del cuerpo. Esa es una expresión de Dios que le habla a Jesús. Y otra que dice: entonces comprendió Jesús que vino traído al engaño como se lleva el cordero al sacrificio, que su vida fue trazada desde el principio de los principios para morir así, y trayéndole la memoria el río de sangre y de sufrimiento que de su lado nacerá e inundará toda la tierra, clamó al cielo abierto donde Dios sonreía: hombres, perdonadle porque él no sabe lo que hizo. Aunque parezca simple acaso, la relectura de la novela de Saramago en este año de 2011, cuando se cumplen los 20 años de su publicación, coincidió con mi acercamiento a la imponente obra de Giorgio Agamben, Homo Sacer, cuyo primer tomo lleva por título El poder soberano y la nuda vida. En esa expresión encontré la síntesis que compendiaba mi interpretación del texto saramaguiano, ya que la lógica que caracteriza la relación entre Dios y Jesús es la desmesura del poder que aniquila al sujeto. En esta charla, por lo tanto, voy a tratar de dar cuenta de la reversión significativa que opera la novela al disociar el carácter divino de Jesús, el Cristo, al tornarlo primero hombre y después menos que hombre, por el ejercicio despótico del Dios que lo destina. Sabido es que esta novela de Saramago generó gran polémica al publicarse, porque el autor, al decir de cierta crítica, osó ofender un libro sagrado, adulterando sus significantes primordiales. Sin entrar en estos considerandos de manera específica, tomaremos algunas orientaciones para mejor comprender la lógica distorsiva que lo conduce. En el Jornal de Letras, Artes e Ideas de Lisboa, fue publicado en su número 487 del 5 de noviembre del 91 el siguiente extracto, cuya autoría es del propio José Saramago. Cito: la figura de José es dramática. De no ser nada en un evangelio pasa a adquirir una dimensión humana, la que le otorga ese sentimiento de culpa. Dios, en cierto modo, es de hecho el malo de la película. En primer lugar, casi dan ganas de decir que es la encarnación del poder, entendido el poder, en este caso, como algo más abstracto que el propio Dios que lo encarnaría. Y cuando el poder, aparte de ser antipático por naturaleza, se ejerce de una forma autoritaria, tan opresiva como en la relación de Dios con Jesús, cuando sabemos todo el sufrimiento, el horror, la renuncia, los sacrificios, las torturas, todo aquello que vendrá, aparte de lo positivo que tuvo, que fue la historia del cristianismo, dan ganas, a mí me dieron ganas, de tratar a Dios como el gran responsable. Por querer más poder, más influencia, más dominio. En cierto modo, Dios es el político que no escatima medios para alcanzar sus fines. Final de la cita. La información contenida en el fragmento tiene una riqueza inusual porque nos pone delante de la consideración teórica que guía la escritura de la novela. Tratar a Dios como el gran responsable del mundo y mostrar cómo su afán de dominio y poder no tiene límite, hasta tal punto que se vale de su propio hijo, para sacrificio mediante, asegurarse el rédito de la empresa que le dará inmortalidad. En el encuentro personal en la barca, Jesús le pregunta y Dios responde. Vamos a recordar una cita que ya leí. ¿Y cuál es el papel que me has destinado en tu plan? El de mártir, hijo mío, el de víctima, que es lo mejor que hay para difundir una creencia y enfervorizar una fe. Aunque hay una tercera persona ausente pero sugerida, que es José, el padre terrenal, en ese encuentro Dios y Jesús se reconocen como padre e hijo, sentando las bases del contrato que pondrán en ejecución. Este contrato es lo que la lectura soteriológica del texto bíblico ha llamado el pacto de la nueva alianza, aquí reducido a un mero acuerdo sobre el modo de mejor llevar las cosas para que Dios se asegure el poder, la gloria y el dominio del mundo. Jesús, a pesar de ser el Hijo bien amado del Padre, es como lo dice el propio texto de la novela, palo para cualquier cuchara. O sea, un hombre más, pero el hombre elegido para esa tarea. La filiación de Jesús en relación a Dios tiene que ver con la destinación y no con la gracia. Por esta razón, el encuentro de ambos en la barca no es de amor y comprensión, sino de un tenso reconocimiento en el que se miden las fuerzas en cuestión.
Dios es poseedor de un poder que se excede a sí mismo, pero para mejor impresionar a los otros dioses y vencer la insatisfacción que a veces lo embarga por sentirse tan solo, requiere de ayuda en la tierra para, cito la novela, ampliar mi influencia para ser Dios de mucha más gente. No se trata de no poder hacerlo solo, sino de abusar de esta posibilidad valiéndose de la figura de Jesús. Queda claro entonces que en la novela de José Saramago, a diferencia del texto bíblico de referencia, Jesús no viene a sellar el pacto de salvación con el pueblo judío, sino a ejecutar el mandato de un padre opresor que lo obliga a cumplirlo por capricho, aun cuando dispone de todos los medios para llevarlo a su fin sin su mediación. Por esta razón nunca consigue ser el Cristo. A mí eso, el Cristo significa Mesías, ¿no? Y a mí me impactó que la novela se llame el Evangelio según Jesucristo, cuando en todo momento, digamos, la novela marca permanentemente la idea de que no hay Cristo. O sea, la novela es un canto a la naturaleza humana, es decir, hay una absoluta negación de la figura divina, ¿no? O sea, en una lectura soteriológica, todo el esfuerzo de Jesús, todo el sacrificio de Jesús tiene sentido en la resurrección. Pero la novela de Saramago acaba antes de la resurrección. O sea, con Dios, con Jesús, no mirando al Padre para arriba, sino mirando para abajo a los hombres, y acaba ahí, con la muerte. O sea, es una clara afirmación de que no hay ninguna otra posibilidad. O sea, acá, digamos, es el fundamento materialista del propio Saramago. Por esta razón nunca consigue ser el Cristo, el Mesías que por su ofrenda y sacrificio asegura la fidelidad de la promesa originaria. En consecuencia, antes de entender su pasión y muerte, hay que percibir que la intrascendencia de Jesús se consuma en la propia cruz en la que muere, ya que no hay atisbo alguno de resurrección ni de sobrevivencia. También hay que insistir que el sentido que yo marqué antes de la procesión religiosa de alguna manera iguala o semánticamente el proceso ritual de Jesús, ¿no? O sea, la procesión que Jesús hace hasta la muerte. De ahí, digamos, esta recuperación de esa imagen en el discurso cristiano. Aquí estriba el punto nodal del texto saramaguiano que lo aporta definitivamente del libro religioso. La reducción del personaje de Jesús a mera condición humana, o como dice Giorgio Agamben, a nuda vida. Partiendo de esta premisa, vamos a intentar entender la lógica que articula el nacimiento con el fin de la vida humana en el contexto de una biografía particular. No olvidemos al respecto que el género escogido por el autor portugués para contar esta historia es, a diferencia de los evangelios canónicos que se detienen en el mensaje y en la obra de Jesús, el de la ficción autobiográfica, la historia de una vida desde su inicio hasta su conclusión. Podríamos decir que no es absolutamente autobiográfico, que es autobiográfica pero contada en tercera persona. También se puede decir que es una carnavalización del texto bíblico, pero a su vez el texto bíblico es una carnavalización de los géneros que existían, digamos, durante el Imperio Romano. O sea que hay como permanentes carnavalizaciones. En el mismo capítulo 22 de la novela, en el que se produce la conversación de Dios y Jesús con la anuencia del diablo, que también está presente, Jesús les reclama información y en determinados momentos se hace referencia a esa particular condición que lo caracteriza de ser hombre y al mismo tiempo hijo de Dios. Veamos estas dos citas. Si eres hijo de Dios, no eres hombre. Jesús le dice, soy un hombre. Como, vivo, como, duermo, amo como un hombre. Luego, soy un hombre y como hombre moriré. Dios le contesta, en tu lugar yo no estaría tan seguro de eso. La segunda cita, este es el diablo de quien hablábamos hace un momento. Le dice Dios. Jesús le dice, sé quién es, viví 4 años en su compañía cuando se llamaba pastor. Y Dios respondió, con alguien tenías que vivir, conmigo no era posible, con tu familia no querías, solo quedaba el diablo. Jesús le dice, es decir que fui engañado por los dos. Dios le responde, como siempre sucede a los hombres. Jesús le dice, dijiste que no soy un hombre. Dios le dice, y lo confirmo, podríamos decir que, ¿cuál es la palabra técnica? Podríamos decir que te encarnaste. En ambas citaciones, lo que queda claro es que la humanidad de Jesús es un mero accidente que tiene que ver con el nacimiento.
La encarnación no es otra cosa que el modo escogido por Dios para hacerse de un hijo en medio de los hombres. Sin embargo, y conforme señalamos en el apartado anterior, no es tampoco Dios, y comparte menos la condición divina que la humana. En síntesis, es un palo para cualquier cuchara, como lo referimos con anterioridad. Y probablemente esta sea la consecuencia más tenebrosa de la novela, porque en la medida en que Jesús está despojado de su carácter celestial y tenga negada su pertenencia a la condición humana, es puro objeto de capricho del poder soberano. Giorgio Agamben ha recuperado un antiguo término del derecho humano que puede traerse a colación en esta oportunidad para explicar esta extraña situación en la que es puesto el personaje saramaguiano de Jesús, el homo sacer, el hombre sagrado, en la medida en que está expuesto a la nuda vida. ¿Cómo se explica esta idea del homo sacer? Dice: señala al respecto el investigador italiano que homo sacer es una vida, es una cita de Agamben, ¿no? Dice, es una vida humana a la que puede darse muerte, pero que es insacrificable. O sea, es una contradicción, ¿no? Por eso Giorgio Agamben le dedica 3 tomos al tema, ¿no? Porque evidentemente hay una contradicción. O sea, es una vida humana a la que puede darse muerte, pero que es insacrificable. Dice que y esto tiene que ver porque la persona cuando ha sido, porque es una figura del derecho criminal romano. Cuando una persona ha cometido un delito y ha sido juzgado, se transforma en un hombre sagrado porque ya está en posesión de los dioses. Entonces nadie le puede dar muerte, es decir, ya quedó exento de la ley terrenal, digamos. Pero si alguien lo mata, no será juzgado de homicidio. Sigue la contradicción. Hombre sagrado es aquel a quien el pueblo ha juzgado por un delito. No es lícito sacrificarle, pero quien lo mate no será condenado por homicidio. Esta extraña figura del derecho criminal romano le permite a Agamben construir el concepto nuclear de su obra, la nuda vida, que hace referencia a la vida descalificada. O sea, eso significa nuda vida, que sería vida desnuda. Vida descalificada, el resto de humanidad presente, entendiendo el resto como sobrevivencia biológica, ¿no? Después que el hombre es despojado de todas las vestiduras que le imprime la cultura y la política y queda desnudo frente a un poder soberano que puede hacer de él lo que quiera. Evoco estos conceptos del pensador aquí citado para entender mejor la novela que estamos considerando, aunque me esté anticipando un poco a su desarrollo más paroxístico. La figura del homo sacer, que me permito asociar a la del Jesús saramaguiano, recordemos que lo que es sacer ya está en posesión de los dioses, según señalaba Agamben, es la que encuentro más atinada para dar cuenta de esta entidad que no es ni Dios ni es hombre, por definición. O lo que es más evidente todavía, lo que es un no Dios y un no hombre, conceptualmente hablando. El homo sacer, en la medida en que es posesión de los dioses, según la afirmación agambiana, puede funcionar como una figura supeditada a la hegemonía de Dios, pero sin confundirse con él ni subsumirse en su identidad. En una de las citas textuales reproducidas al inicio de esta comunicación, señalamos que Dios ha predefinido el destino de su Hijo como mártir y víctima. Prestemos atención a la siguiente cita extraída del mismo diálogo en la barca, pero cuando la conversación está ya avanzada. Cito: «¿Y mi muerte cómo será? A un mártir le conviene una muerte dolorosa y, si es posible, infame, para que la actitud de los creyentes se haga más fácilmente sensible, apasionada, emotiva. No vengas con rodeo, dime cuál va a ser mi muerte». Y Dios le dice: dolorosa, infame, en la cruz. En este extracto queda clara una intencionalidad de Dios que el diablo tornará evidente un poco más adelante cuando afirme: es necesario ser Dios para que le guste tanto la sangre. La convicción rotunda de que aquello que puede ser encarnado en la figura de un hombre puede ser también humillado y ofendido en la misma carne mediante el ejercicio de un poder arbitrario pero absoluto. Este es un paso más que da la novela saramaguiana, alejándose del texto bíblico de referencia, pero que engendra la clave irónica de su gestación y en la que puede leerse la feroz crítica del autor portugués al discurso cristiano. La desidentificación de Jesús con Dios rompe el estatuto evangélico del Dios hecho hombre. Pero el acto de encarnación, a la vez que le quita el halo mirífico, lo expone a la más absoluta vulnerabilidad,
la que se torna posible cuando Dios usa y abusa del hombre sin complacencias. Si recordamos la cita de Saramago evocada en la primera página de este trabajo, afinaremos la percepción. Dios es la encarnación del poder y el Hijo encarnado es el lugar donde la prepotencia de ese poder se ejerce sin suspicacias. Cito a Saramago. Entonces no tengo salida, ninguna, y no hagas como el cordero rebelde que no quiere ir al sacrificio y se agita, gime hasta romper el corazón, pero su destino está escrito, el sacrificador lo espera ya con el cuchillo. Yo soy el cordero, lo que tú eres, hijo mío, es el cordero de Dios, aquel a quien el propio Dios lleva hasta su altar, que es lo que estamos preparando aquí. Esta imagen del cordero, utilizada también, una imagen fuerte del discurso cristiano, utilizada con la idea de nuda vida, de despojo, de resto, de vulnerabilidad absoluta. Es también lo que diferencia esta novela de Saramago de Caín, porque en Caín, digamos, aunque vuelve a aparecer el discurso cristiano, vuelve a aparecer el discurso religioso, Caín es la figura del rebelde y Jesús es la figura del cordero. En esta cita aparece la idea de sacrificio, que será el norte que acompañará la última novela de José Saramago, Caín. Ambos textos convergen en el ritual sacrificatorio, aunque Caín, a diferencia de Jesús, se muestre más astuto y lleve su rebeldía al mayor de los atrevimientos, que será burlarse de su creador. No es el caso de Jesús, porque el Cordero, como es aquí llamado, es la pieza expiatoria de un devenir más álgido, una historia interminable de hierro y sangre, de fuego y cenizas, un mar infinito de sufrimientos y de lágrimas. Esto que estoy citando es cita textual de la novela, o sea, historia interminable de hierro y sangre, de fuego y cenizas, un mar infinito de sufrimientos y de lágrimas. Y es el cristianismo, ¿sí? O sea, un costado del cristianismo, porque Saramago rescata la historia del cristianismo, ¿no? O sea, como lado positivo. Este es lo que él identifica con el catolicismo. Antes de despedirse, con la absoluta conciencia de un destino incierto pero animal, Jesús puede asistir al futuro que siga su inmolación en la cruz mediante una vasta enumeración de santos y santas que seguirán a rajatabla su inspiración, ofrendando la vida y dándose en holocaustos varios. Y cita: crucificados, destripados, degollados, quemados, lapidados, ahogados, descuartizados, estrangulados, desollados, alanceados, corneados, enterrados, cerrados, asaetados, amputados, desgarrados. Voy a tomar el concepto de nuda vida de Agamben para considerar este último apartado y detenerme en la instancia de la crucifixión. El filósofo italiano concede un vasto estudio de este término, el tomo 3 de su imponente obra Homo Sacer, concentrada en la figura del testigo integral. Para ello, valiéndose del aporte de textos escritos por sobrevivientes de la masacre judía de Auschwitz, analiza la figura del musulmán. La palabra musulmán era como una jerga que se usaba en el campo de concentración para referirse a la persona que ya estaba en ese límite entre la vida y la muerte. Aparentemente fue dada por los propios los propios participantes del campo, ¿no? De hecho quedó como una frase, ¿no? La imagen del musulmán. Entonces analiza la figura del musulmán. ¿Qué sería el musulmán? El cuasi hombre que había sido reducido a pura biología en los campos de exterminio alemanes y que no vivieron para contar su experiencia. La tesis de Agamben radica en la consideración del concepto de testigo integral. Testigo integral es el que ha visto la gorgona. Esa es una imagen, yo la sostengo acá porque me encanta la imagen de Agamben, el que ha visto la gorgona, es como el que ha visto a la medusa, ¿no? O sea, la persona que es el que ha visto el que ha visto aquello que no se puede ver, ¿sí? Entonces el que ha visto aquello ya no vive para contarlo. El que ha experimentado en el propio cuerpo la desazón de ser hombre, haber sido hombre, y que sostiene su voz en el testimonio de los sobrevivientes. Por tratarse de pura carne humana, desaparecieron sin dejar rastros, vencidos, hundidos, pero en el discurso de los que continuaron vivos aparecen como referencias insospechadas y plagadas de sentido. Son testigos integrales porque enteramente se fundieron en la experiencia de lo indecible. Cuando Giorgio Agamben decide emplear la expresión testigo para aludir a la figura del musulmán, recurre a la etimología
Y curiosamente advierte que testigo se dice en griego martis, mártir, y que a partir de esta raíz los padres de la Iglesia acuñaron el término martirium, con la connotación con la que fue utilizada en esta comunicación y con la que planteé también el tema de la procesión religiosa. Vamos cerrando. Señala Agamben algo importante también. El término griego es derivado de un verbo que significa recordar. Para concluir esta comunicación, construida en recordación de los 20 años de la publicación de la novela El Evangelio de Jesús según Jesucristo, me gustaría insistir en algunos tópicos que quedaron pendientes. La muerte de Jesús en la cruz, pese a ser el designio soberano de Dios, es la testificación de lo humano. Y el hombre que ha asistido a su suplicio es su testador y heredero. A él se dirigen sus últimas palabras cuando su vista baja hacia la tierra en lugar de elevarse hacia lo alto. Hombres, perdonadle porque él no sabe lo que hizo. Jesús, como dice Agamben, ha visto la gorgona y enteramente da testimonio de ello con su muerte cruenta a través del sobreviviente que hoy elige contar su versión de los hechos en su nombre a través de la autobiografía en tercera persona. Nada más. Bueno, abramos preguntas. Eleonora. Sí, yo sé que es un poco tarde. Voy a formular la pregunta, la inquietud, y si tú puedes resumir lo más posible, tampoco quiero abusar. Me gustaría que definieras un poco más claramente lo que dijiste al principio acerca de una ironía basada en la literalidad. La literalidad. Literalidad, sí. Lo primero que se me ocurre pensar es una literalidad respecto a las versiones evangélicas, que son muchas, y hay evangelios apócrifos ahí también, ¿no? Pero entonces hay cosas que creo que ningún evangelio dice. Seguramente entendí mal o no llego a comprender tu idea, porque la muerte en la cruz de José creo que no aparece en ninguna parte, en ningún texto, digamos, ni apócrifo ni canónico, ¿no? Sí, nosotros, una de las tesistas que trabaja conmigo hizo todo un estudio de los evangelios apócrifos y de los canónicos, y llega en su tesis y llega a la conclusión de que Saramago se vale de los canónicos. Entonces, ella menciona inclusive lo que aparecen de algunos apócrifos, aparecen algunos datos sueltos, o sea, habría 2 o 3 datos sueltos que son realmente apócrifos, ¿no? No, lo que yo he señalado con el tema de la literalidad es el tema de que cuando Dios decide imaginar, por ejemplo, cuando Saramago decide imaginar a un Dios, el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios, digamos, que aparece con toda la imagen de la crueldad, es literal. La interpretación soteriológica le quita esa. ¿Existió realmente el Edén? ¿Existió el paraíso terrenal? ¿Existió Adán y Eva? Es decir, la interpretación soteriológica diría son imágenes, son recursos, son elementos literarios, de un género literario que sirvieron para poder explicar un determinado hecho. Saramago hace de cuenta que eso no existe. Es decir, lee lo que está. Por lo tanto, Adán y Eva existieron. No porque él esté convencido de que existieran, sino porque la idea es trabajar en la literalidad. Bueno. Yo simplemente quisiera hacer algún comentario. Primero, las felicitaciones a Raquel por la idea de realizar estas jornadas, que creo que son importantes. Luego, por los expositores, yo me voy con una sensación muy gratificante. En tercer lugar, si hay alguna posibilidad, ya que tú tienes los correos electrónicos de todos nosotros, de algunas de las exposiciones que se realizaron durante estas 2 jornadas, si pueden ser recibidas por nosotros. Esa es nuestra intención, que las ponencias sean publicadas y que sea en formato electrónico. Y por último, en mi caso,
yo soy un neófito en materia literaria, simplemente soy un lector, que tal vez la única cosa que pueda hablar en mi favor es que tuve la oportunidad de estar con Saramago en una ocasión y haber leído su obra, como la he leído de muchos otros autores. Pero estas dos jornadas me refrescaron el tener una apertura de la mente distinta para poder en el futuro, cuando relea alguno de los libros o lea libros de otros autores, poder ver con otra dimensión totalmente diferente que la que tenía hasta ahora. Porque el hecho es ese, uno cuando lee simplemente tiene una visión, tiene una formación distinta, pero acá el hecho de estar con gente que tiene el expertise en la materia literaria le da otras herramientas y otros elementos para poder pararse ante un texto literario. Nada más. ¿Más preguntas? Bueno, entonces invitaba, agradecía al doctor Miguel Colef toda amabilidad, que vengo desde Córdoba, y pediría entonces a Emilio que dijera unas pequeñas palabras de cierre, como habíamos acordado. Bueno, nada, en realidad un poco el visitante hizo una pequeña introducción al cierre. De alguna manera, creo que estas dos jornadas han sido productivas y ha sido un placer y un honor tener a los locales y a los visitantes aquí. Y como anunciaba Raquel, vamos a hacer todo lo posible, creo que es un hecho prácticamente consumado, que van a estar disponibles los materiales en una publicación electrónica en la que ya vamos a empezar a trabajar. Y bueno, en nombre del Departamento de Letras Modernas, del Instituto de Letras y de la Facultad de Humanidades, muchas gracias a todos.